conjunto de los cationes potasio, calcio y magnesio, de tal forma que ubiquemos algún problema en la nutrición de potasio, calcio y magnesio que no se hubiese visto si no los manejamos de forma conjunta. Me refiero a las proporciones catiónicas. Esto también requiere que sea de su parte dominado las proporciones catiónicas, para que puedan ustedes interpretar los resultados que ofrece Fertilab en su hoja de datos, como vamos a ver el día de hoy. Pueden ustedes, una vez desmenuzado esto de las proporciones catiónicas, que nos ayudará a ser más precisos en la nutrición de calcio, magnesio y potasio. Ya el potasio, pues lo vamos a ver mañana, pero lo estábamos tomando y también el calcio también. Es probable que alguien lo retome y el magnesio de forma individual. Y es necesario, sobre todo para los altos rendimientos, tomarlos de forma conjunta: potasio, calcio, magnesio. Ese es el plan. Comenzamos con el calcio. Esta foto es una deficiencia fisiológica del calcio. Les llaman fisiopatías porque no necesariamente hace falta calcio en la solución nutritiva o en el suelo, sino por otros problemas fisiológicos. No llega suficiente calcio a las puntas, es decir, al end, y luego inicie el vaciado de las células, la podrición, que es el rot, y se manifieste lo que se llama el blossom end rot, la pudrición apical de las frutas. Esto es algo que, sobre todo en los sistemas intensivos, se les va a presentar y puede ser acentuado por no haber observado las proporciones catiónicas, como lo vamos a ver más adelante. Y luego en esta otra foto tenemos una deficiencia de magnesio. Ahorita la retomamos, pero esta es su presentación. Iniciemos con calcio. Los tres cationes, potasio, calcio y magnesio, se absorben como cationes. Pues sí, como cationes. Pero a diferencia del potasio, el calcio inicia su distribución dentro de la planta y su incorporación a compuestos orgánicos. El potasio no. El calcio sí. No permanece como calcio catión. La mayor parte está en compuestos orgánicos dentro de la planta. Donde está realmente el problema del calcio que da lugar a las fisiopatías es que se distribuye en la planta por el flujo transpiratorio. Allí es a donde está el problema. Y esto en parte explica el por qué le estaba comentando de la pudrición apical, la parte apical del fruto, el blossom end rot. Ahorita volvemos a él. Donde se incorpora, les decía, en compuestos orgánicos, es sobre todo en las paredes celulares y algo en la membrana celular. Podríamos decir que allí es un calcio estructural, en un compuesto estructural. Esto tiene muchas implicaciones
en la vida de la planta, que veremos primeramente en las fotos que vienen a continuación. De hecho, inclusive desde aquí mismo. Ven ustedes, aquí está el calcio, los puntitos negros es el calcio. Los puntitos negros. La vacuola son las reservas y donde está, pero como calcio. Y cuando comienza a incorporarse, aquí está el calcio estructural en la pared celular. Otra función, requerido como cofactor por algunas enzimas, no es así tan sobresaliente como lo es el potasio, como cofactor enzimático, no sobresaliente. Y algo único para calcio es que es el inicio de la señalización para poner la planta en alerta ante un estrés que responda de forma adecuada. Y dentro de la vacuola, que está aquí repleto de calcios, participa en el balance catión-anión, también lo hace el potasio, el balance catión-anión, porque puede estar también repleto de nitratos. De hecho, las vacuolas de las hojas están repletas también de nitratos para balancearlos y no esté generando cargas eléctricas residuales. Se balancea con calcio, con potasio. Esto es entonces de las funciones sobresalientes de la planta. Volviendo a lo de la papel en la estructura de la planta. La mayor parte del calcio en la planta está en la pared celular. A diferencia del magnesio, que la mayor cantidad del magnesio está en la estructura de la clorofila, es decir, dentro de los cloroplastos. Aquí están, miren, están los cloroplastos y aquí está toda la pared celular. Una célula de la hoja. Allí es a donde está la mayor parte de magnesio. Está el calcio dentro de la pared celular. Es y funciona como una mezcla estructuradora cementante entre pared celular y pared celular de células vecinas. Gracias a esto, no se desagregan las células, cada quien por su lado. Están cementadas como los ladrillos de un edificio. Y esta cementación tiene muchísimas funciones y ventajas. Esos pectatos de calcio tienen muchísimas ventajas. Uno, hace a la célula más fuerte cuando inicia su crecimiento de la célula. La célula crece en virtud de la fuerza de los potenciales osmóticos, va empujando hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y la pared celular, si tiene calcio suficiente, lo va conteniendo para permitir que se vaya formando nuevas membranas, que se vaya formando nuevas estructuras para que la célula crezca, pero no se desbarate. Entonces, el calcio funciona como lo hace las mezclas que unen a los ladrillos de una pared. Esa pared aguanta y no se desagrega. Nosotros nos podemos recargar en una pared y es gracias al calcio que no se desbaratan en ladrillos esa pared. Aquí igual, la célula presiona y no se desbarata gracias a esta mezcla de los pectatos de calcio. Asimismo, esta mezcla de pectatos de calcio participa como un obstáculo para la entrada de
patógenos, hongos. Lo vamos a ejemplificar. Entonces, el calcio en la naturaleza funciona de forma similar en diferentes ambientes. Hemos señalado que el calcio es necesario para que el suelo se estructure. Entonces, en la estructuración del suelo, el calcio es número 1. En nosotros, el calcio es necesario para estructurarnos y andar de pie. En los edificios, el calcio es necesario para mantenerse de pie. Entonces, el calcio está destinado su papel en la naturaleza como ser el gran estructurador. Veamos la participación de Marcos Uriel. Marcos Uriel. Buen día, Marcos Uriel. Mencioné hace un momento, Marcos Uriel, sí, que el calcio en nosotros nos posibilita andar de pie. ¿Por qué crees que sea eso? pues será porque contribuye a la resistencia de los huesos, profe. Algo tiene que ver exactamente con eso. ¿Los huesos qué son? ¿Qué compuestos son los huesos? A tal punto de que molidos es un fertilizante. ¿Qué crees que sean los huesos? Le vamos a preguntar a Dulce Dariela. Dulce Portilla. Mande, profe. ¿Los huesos qué compuestos son? Mande. Los huesos qué compuestos son. Porque me decía tu compañero que ahí está el calcio fortaleciéndolos. Me decía Marcos Uriel, tiene razón. ¿Qué compuesto forma? O tú dime por qué nos mantenemos de pie. Adelante, como que se escucha, como que sí quieres participar y luego no se escucha, como que abres. Sí, es que, no sé, creo que se está cortando un poco, pero pues supongo que, como dice ahí en la diapositiva, pues el calcio tiene que ver con la formación de, de ácidos carboxílicos y esto ayuda a que los huesos se mantengan en orden y, como dice usted, estemos en pie. No sé. No, Profe, no sería fosfato de calcio. exactamente, los huesos son fosfatos de calcio. Por eso cuando se muelen los huesos, son un buen fertilizante fosfórico. Cuando se acabe la roca fosfórica, porque se va a acabar, va a tardar en varias generaciones, pero se va a acabar. La alternativa es que todos firmemos en que nuestros huesos pueden ser molidos y enviados al campo. Actualmente, la harina de pescado, que tiene bastante también de calcio, es utilizada como fuente de fósforo. Entonces, los huesos son fosfatos de calcio, es un material bastante duro que nos permite estar de pie. En el suelo, el calcio es el puente de unión entre las partículas elementales, por eso puede tener también una estructuración.
En la planta es algo similar a los edificios, con una mezcla de pectatos de calcio que unen pared celular con otra pared celular y le permite a la planta también estar de pie. Junto con lignina y otro tipo de materiales, le permite a la planta estar de pie. De tal manera que, les decía, el calcio, su función es ser un gran estructurador. Veamos, sigamos, insistamos con esto. Aparte de fortalecer las células para que puedan hincharse y crecer, también ese calcio de los pectatos de calcio funcionan como un obstáculo para no permitir la entrada de los hongos. Miren ustedes, aquí tienes una espora que germina con condiciones de humedad y temperatura. Una vez que germina, una vez que sale el hongo, vuelve a nacer, comienza a tratar de entrar en la planta si quedó en la superficie de las hojas, en la superficie de la raíz. Pero si esa planta está bastante cubierta, abastecida de calcio con sus pectatos de calcio, neutralizará las enzimas que va secretando este hongo para abrirse un camino al interior de la planta e invadirla. Nosotros ya hemos dicho en otros capítulos que tenemos otros elementos, otras armas para impedir que este hongo entre. En este capítulo le sumamos al calcio, a los pectatos de calcio. Si tiene poco calcio, se le facilitará la entrada vía paredes celulares al interior de la planta. Pero decíamos, si aparte del calcio procuramos las barreras físicas como son los fitolitos, el sílice, algo de barreras bioquímicas como son la lignina, y le vamos sumando lo que la planta sabe hacer, pero que no lo hace porque la tenemos hambrienta, no le damos de comer. Si le damos de comer bien, la planta despliega muchas cosas, estas tres que les dije. Los fitolitos, la lignina, los pectatos de calcio, de tal forma que el hongo tendrá o no entra o tendrá muchas dificultades para poder entrar y por lo tanto para causar más daño. Ustedes deciden cómo quieren tener sus plantas bien nutridas para que desplieguen todo lo que saben hacer. Y cómo sabemos si están bien nutridas, pues es lo que vamos a decir en estos capítulos para calcio. Asimismo, el calcio en la pared celular, en la membrana celular, unas uniones entre los fosfolípidos, también le da consistencia. Aparte de lo de la pared, en la membrana, si hay falta de calcio, se facilitará la permeabilidad de la membrana y saldrán al exterior su contenido celular. Y en el exterior estarán expuestos al ambiente, donde se pueden aprovechar los hongos oportunistas para poder crecer, como es eso del Blossom End Rot, como es el Bitter Pit, como es el Tapeworm. Son fisiopatías de calcio. Aquí, por ejemplo, si sale líquido celular, por falta de calcio ya entró el hongo. Y luego le das de comer por falta de calcio, aparte le permite la entrada y luego le das de comer, entonces tendrás un calcio muy agradecido, un hongo muy agradecido, invadiendo todas tus plantas. Muy agradecido, pero no es el propósito. En ese sentido, si falta calcio, ven cómo te lo agradecen los hongos con 3 estrellitas. 3 estrellitas que dice alto índice de la alta severidad. Entonces te pone 3 estrellitas el hongo porque le permites entrar. Estoy pensando, por ejemplo, en el café, en los suelos ácidos que de forma natural son deficientes en potasio, calcio y magnesio. Luego llegas con nitrógeno,
que es lo único que alcanzaste a comprar y alguien te lo recomendó, llegas con tu urea. Cuando lo que tiene hambre este café es de potasio, calcio y magnesio. Pero tú llegas con tu urea, entonces son múltiples invitaciones a la entrada de los hongos. Entonces vean ustedes, esto lo he comentado varias veces. Para estos es el café. En principio, tiene hambre. Y tú no sabes qué hacer, vas a la tienda, te dan urea. Te llevas la urea. Le pones urea y no se le quita el hambre. Y antes más bien la expones en mayor grado con nitrógeno, mucho nitrógeno, a la entrada de patógenos. No tiene calcio, no tiene potasio. Entonces tienes la puerta de par en par. A la entrada de la roya en ese cafetal. Entonces ya tiene en ese momento encima, el pobre cafetal tiene dos estrés. Se está muriendo de hambre, de calcio, de magnesio, de potasio. Un estrés. Segundo, otro estrés. Se está llenando de hongos por debilidad. Dos estrés. Tres estrés. Llegas con tu fungicida, una sustancia extraña para la planta. Entonces está encima sobreviviendo a tu inacción en la nutrición. Entonces tienes tres estrés encima. Y luego se preguntan, bueno, entonces, ¿por qué no produce? Pues porque no le das de comer. Nada más por eso. Bien. En ese sentido, hay manifestaciones de la deficiencia que se relacionan con lo que hemos visto. Y aquí lo enlazamos al punto número también 1. Se distribuye en la planta por el flujo transpiratorio. Y con todo lo que sucede cuando va creciendo el fruto. Aquí hay dificultad para que el fruto llegue, el calcio llegue al fruto, porque los frutos casi no transpiran. ¿Quién se queda con la mayor parte del calcio que logra entrar? La hoja, porque es la que transpira mucho. ¿Por qué el calcio tiene que ser empujado por el flujo transpiratorio? ¿Por qué es tan delicado para poder transportarse? Por una razón, que lo vamos a demostrar aquí, a ver si se alcanza a ver, ¿eh? A ver si se alcanza a ver. Permítanme. Primeramente decimos lo que está sucediendo con el calcio. Para eso necesitamos que participen. Déjeme ver. Luz María Méndez Luna, ¿estás ahí? Sí, profe. Buen día. Buena tarde. Buena tarde, profe. ¿El calcio cuántas valencias tiene? ¿Y qué tipo de valencias? Tiene dos, profe. Muchísimas gracias. ¿De parte de quién? A ver, para pasarle lista. De Beltrán Ponce de León, profe. Ajá. Muy bien. Ponce. Déjame ver. Ponce de León. Ah, Beltrán, es Beltrán Ponce. primero. Sí, sí. Perdón. Ya estás. Tiene dos. Y su radio iónico significa que están dos cargas positivas bien concentradas. Llega a la raíz. De la raíz se traslada al xilema. Todo con el flujo transpiratorio porque no quiere caminar. Y no quiere caminar por lo que sucede en su ambiente.
y que a él le afecta, le gusta o simplemente le perjudica, no sé exactamente cómo llamarlo, a nosotros nos perjudica, pero al calcio no sé si le divierte, le perjudica lo que están a punto de ver. Pero antes, quiero que me digan de qué están hechas las paredes celulares. Las paredes celulares de cada célula de las plantas, de las células del xilema, de todas las células, ¿de qué material está hecho? Esta es otra pregunta para Alexis. Alexis Mérida. Hola, profe. ¿Sí me escuchan? Claro que sí. ¿De qué están hechas las paredes celulares, Alexis? Las paredes celulares de lignina, profe. No, ese es lo menos. Y Hay otro antes, más fuerte, más... ¿Sí tienen lignina? es hemicelulosa. Exactamente, celulosas y hemicelulosas. Y las celulosas y hemicelulosas tienen cargas eléctricas. Y las cargas eléctricas, si las tienen, entonces tienen capacidad de intercambio catiónico, como vimos en el potasio. Ahí participarán los cationes, potasio, calcio y magnesio, pero lo hace de manera muy fuerte el calcio por precisamente sus dos valencias concentradas. Entonces quiere decir que es atraído de manera más fuerte. Y decíamos, lo vamos a ver, que la celulosa, esto que estoy mostrando, ¿lo pueden ver? ¿Qué es? A ver si lo alcanzan a ver. ¿Qué es lo que estoy mostrando? Ahorita. ¿Un pañuelo, profe? Es que no se ve por el fondo, profe. Ajá. Este es, entonces... Es un papel, ¿no? Es un papel, es una servilleta. El papel y la servilleta están hechas de celulosa. Y decíamos, tienen cargas eléctricas. A ver si logran ver algo, ¿eh? Voy a demostrar lo que las cargas eléctricas con un peine cargado cuando lo pase por el cabello. A ver, fíjense bien. ¿Vieron? ¿Vieron cómo se levanta? O ustedes lo pueden hacer. ¿Están viendo esto? Oh, déjenme lo muevo. Ya, sí, acabó. Se acabó el show. Los que lo alcanzaron a ver, entonces, o lo pueden hacer ustedes en su casa, rompan una servilleta y de manera deliberada que queden muchas fibras expuestas. No la vayan a romper con unas tijeras, sino rásguenla. Muchas fibras expuestas y luego pásense el peine por el pelo, que no tenga gel, se carga eléctricamente, sería como el calcio. Y entonces acérquenselo a esas fibras. ¿Sí lo ven? Entonces ahí está. Sí, profe. Más bien las servilletas serían como el calcio, inmediatamente lo captan y no quiere caminar, se va quedando, se va quedando, se va quedando. Entonces tiene que empujar el río transpiratorio. Y en los frutos no llega porque no transpiran tanto. ¿Quién se queda con todo el calcio? Las hojas. Y luego transportar por vía floema el calcio es muy difícil. Tiene que ser por vía xilema con el flujo transpiratorio. De tal manera que si hay alguna situación relacionada con el flujo transpiratorio, alguna alteración de disminución significativa del flujo transpiratorio, no obstante que haya suficiente calcio en la solución nutritiva o en el suelo, llegará poco calcio y la manifestación aquí en este fruto es la falta de calcio. Este se llama bitter pit. Bitter pit. Aquí dice la gráfica. Conforme baja la cantidad de calcio en la fruta, incrementa la pudrición. Conforme baja, incrementa la pudrición. Es esta. Es una fisiopatía llamada bitter pit. Bitter pit, y ahorita mostramos otras. Déjenme ver estas. Estas. Aquí está la que mostré al principio. El blossom end rot. Aquí está el bitter pit.
Una vez que esto se da, ya no tiene remedio, no tiene vuelta atrás. Lo que tienen que hacer es cuidar las nuevas. Estas no se la van a comprar. No se la van a comprar. Este jitomate no se lo van a comprar. Hay que tirarlos. Procurar que las próximas no sufran eso, restableciendo precisamente el nivel de calcio primeramente, que no haya lo que vamos a ver en esta clase, los antagonismos entre potasio, calcio y magnesio, y finalmente restableciendo, como lo vamos a ver un poquito más adelante, restableciendo la transpiración. Ahorita volvemos. Otra de las funciones del calcio es actuar como un mensajero para iniciar la respuesta de la planta ante los estrés ambientales. Se refiere a esto. Cuando se presenta un estrés, inmediatamente hay movilización del calcio de la vacuola al citoplasma, suficiente para que se desaten o se despierten algunos genes y preparar la planta en respuesta al estrés que se está presentando, sequía, plaga, enfermedad, etc. Alta temperatura. Entonces el calcio inicia estos procesos de señalización. Pues para eso también debe estar bien surtida de calcio para que las plantas respondan de forma adecuada, aparte de las estructuras que hemos hablado. Aparte de eso. Entonces, es necesario tener bien abastecido de calcio nuestras plantas. De tal manera que sus síntomas de deficiencia se desarrollarán primero en los órganos de rápido crecimiento y poco flujo transpiratorio. Las semillas pues, no van a transpirar. Las frutas transpiran poquito, los meristemos tampoco transpiran, las transpiran las hojas grandototas. Esas se quedan con la mayor parte del calcio. Entonces, al moverse por transpiración solamente es el xilema, haciendo que las flores y los frutos, al no transpirar mucho, les faltaría, o serían los últimos a los que les llegaría el calcio. Entonces, la principal causa de eso es la distribución insuficiente debido a su baja movilidad en el floema. Y para solucionarlo, necesitamos, entre otras cosas, lo que aquí indica, una fertilización foliar para que sea rápidamente resuelto ese problema. Y los próximos frutos no se presenten así. Todos en la parte apical, pareciera como si estuvieran enfermos. De hecho, están enfermos de una fisiopatía, deficiencia de calcio. Pero provocada esta en primera instancia porque faltó calcio, no tanto por la llegada de un hongo. Entonces fue primero el falta de calcio. Aquí tenemos otros desórdenes en el tubérculo de papa o en las hojas de papa. Cómo se enrollan las hojas de papa ante la deficiencia de calcio. Con lo que primero me encontré yo, en cuanto a calcio se refiere, allá por el año déjenme ver, este se presentó en el año como 83, 84. Trabajando con sorgo, no era maíz, pero sería algo similar, con sorgo en el invernadero. Se me presentó este que está aquí. Entonces no comprendí qué pasaba. En el 80 y tantos estábamos haciendo un experimento de deficiencias nutrimentales y se nos presentaba esto. No sabíamos que era de calcio, no andábamos buscando la de nitrógeno, la de fósforo y potasio. Hay una insuficiencia entonces en el desarrollo de la hoja, de los meristemos apicales de la hoja, de tal manera que no termina de desarrollarse una, ya comienza otra y se enrollan entre ellas mismas. Entonces lo que tenía yo que hacer es comenzar a desenrollarlas. Ya continuaban su crecimiento, obviamente que no normal, pero sí continuaban su crecimiento una vez que las desenrollaba, pero yo no entendía por qué es lo que estaba sucediendo en mi planta, que se juntaban una hoja con la otra. Hasta después, ya investigando, comprendí
qué es lo que sucedía aquí. Bien, una vez que comprendimos la razón de todas ellas, una distribución deficiente del calcio debido a, sobre todo, las más evidentes es por flujo transpiratorio limitado. Entonces presentarán más en invernaderos. ¿Dónde? Y es lo que hacíamos en el invernadero nuestro, como son invernaderos elementales, me refiero, nada más tienen vidrio, los que nosotros teníamos eran de vidrio, no servían ni siquiera las ventanillas bien, ya muchísimo calor dentro. Profe, Mande usted. tengo una duda. Sí, ¿a quién eres? ¿Cómo se puede diferenciar Yacalí, García González Yacalí? Ajá. ¿Cómo se puede diferenciar de una manera más fácil el enroscamiento de la hoja de la papa de la deficiencia de calcio y el daño por paratiosa? Porque ambas sufren el enroscamiento. Ujú. Sí, todas las deficiencias, incluida la de calcio, son muy simétricas, son elegantes en la forma en que se manifiestan, son muy simétricas. Permítame, es que estaba con otra lista. Entonces son muy simétricas, es decir, solamente se van a presentar en las últimas hojas, y las primeras hojas ya tuvieron su calcio, ya no lo transportan, entonces las últimas hojas ya cuando se termina el calcio en el sistema, y serán las últimas, así como los frutos, solamente en las puntas de los frutos, de ahí comienza su crecimiento, y en el último fruto de los racimos, es donde se presenta. Asimismo, en el caso de las manzanas, se presentaría en los últimos frutos. Y tú decías de esta, ¿no? Entonces las hojas viejas, ya que tuvieron calcio suficiente, ya no se presentan, se presentan sobre todo en los últimos, debido a que su demanda de transpiración es baja, por lo tanto, hay un aporte muy bajo. Entonces, la respuesta es por la simetría. Todas las deficiencias se diferencian de las plagas y enfermedades, porque no solamente es esa, hay unas confusiones, sino también hay clorosis internerval por virosis. Por virosis, asimismo, por paratriosa, hay crecimiento deforme de la hoja, pero es la elegancia de la simetría dónde dentro de la planta, y luego dónde dentro de la rama, y luego dónde en qué hoja dentro de la rama, en qué ramas, las más viejas, las más nuevas, luego retoños, etcétera. Entonces la respuesta es por simetría. Puede ser que en ocasiones se presenten Perfecto, las dos. gracias. Sí, puede ser que se presenten las dos y entonces ya sí sería una mezcolanza, ¿no? Porque la paratriosa a nosotros se nos dificultaba también eliminarla en el invernadero. Teníamos ciertas dificultades y era medio difícil de eliminarla. Y finalmente, ¿cómo la vas a distinguir? Además de la simetría, porque cuando le vamos a aplicar el calcio se puede solucionar. Y de eso es lo que me quiero ahorita comentarles. ¿Cómo solucionarla? La deficiencia de calcio. Como es una fisiopatía, es decir, resultado de un problema de alteración normal del flujo transpiratorio, que puede ser por dos cosas, como la que estaba describiendo yo, que se presenta en los invernaderos. O hace demasiado calor y hay poca humedad en las macetas, que rápidamente se termina la humedad en las macetas, entonces se cierran los estomas y ahí ya no hay flujo transpiratorio y por lo tanto la transportación de calcio se dificulta sobremanera. Ese es uno. Dos, hace mucho calor. Lo que pues, se nos ocurría a nosotros allá en el 80 y tantos, que no teníamos buenos ventiladores, no teníamos buenas ventanas en los invernaderos de vidrio. Lo que hacíamos era poner agua
en el piso para que se evaporara y bajara un poquito. Y eso también, una alta humedad relativa, baja el flujo transpiratorio. Entonces, por falta de agua, por exceso de agua en el ambiente, bajó el flujo transpiratorio. A eso me refiero yo. El flujo transpiratorio sería sacarlo de la normalidad. Y la mayor parte de lo que a nosotros se nos presentó fue por que humedecíamos el ambiente para que no estar tan acalorizados, sin pensar que las plantas iban a transpirar menos y que al ratito se nos iba a presentar el Blossom End Rot porque teníamos jitomates. Y cuando se me presentó a mí, fue mucho antes de eso, que no sabíamos qué era, con algo similar a esto. Ya después supimos qué era, solo solucionamos de diferentes maneras. Uno, restableciendo el flujo transpiratorio, ese es fundamental. Entonces las plantas deben estar aireadas para que no se acumule tanto el calor, con suficiente humedad en las macetas. También tendríamos que regar seguido. Cuando es fertirriego, pues también eso ya se termina, pues me refiero, eso no es difícil, pero cuando regábamos maceta por maceta, ese era el problema. 2, en lugar de aventar agua para incrementar la humedad relativa del ambiente, abrir todo lo que se pudiera abrir en el invernadero para que circulara el aire. 3, aplicar inmediatamente una solución foliar de un calcio que tuviera la posibilidad de movilizarse de las hojas a los frutos, sobre todo los nuevos frutos, porque los frutos que ya estaban afectados, sí le podemos aplicar directamente fertilizante foliar con un buen adherente, pero ya no se corrige. Sigue creciendo con esa punta dañada. Y el fertilizante foliar lo aplicábamos primeramente con nitrato de calcio, pero posteriormente vimos que el nitrato de calcio tiene una ventaja. Aplicábamos algo de nitrógeno, pero la ventaja es que el nitrato de calcio es un material que absorbe la humedad de manera rápida. El nitrato de calcio es un fertilizante que tiene la humedad relativa crítica muy baja, como un 30-40%. Abres un bulto de nitrato de calcio y por alguna razón está en la época de lluvias con humedad relativa alta y inmediatamente adquiere humedad y se hace pegajoso. Ya no se puede manejar. Pero para fertilizante foliar es lo mejor porque no queremos que pierda humedad en la hoja. Una vez que lo hemos puesto el nitrato de calcio al 2% en maíz, vamos a hacer un problema similar como hicimos con el potasio, al 2% en el maíz de nitrato de calcio. A diferencia, por ejemplo, de otro fertilizante como puede ser el sulfato de calcio, nitrato de calcio, permanecía por más tiempo en fase acuosa, que es necesaria en la hoja para que se inicie la entrada vía cutícula. Porque si se seca muy rápido, quedan los puros cristales, queda un polvito blanco y ya no pasa absolutamente nada. Entonces, nitrato de calcio, por eso es que es una fuente inorgánica bien empleada, pero para evitar el problema que les comentaba en un principio. El calcio y nitrato de calcio, entonces, se separan cuando entran en solución, o sea, se disuelven. Y para que el calcio pudiera transitar de la hoja al fruto, lo poníamos quelatado. En un principio con EDTA, DTPA, quelato sintético, y después con aminoácidos, ácido glutamato, ácido glutámico, u otros aminoácidos que tienen capacidad quelatante, o fulvatos, el ácido fúlvico, son mejores transportadores de calcio en el interior de la planta. Y ya, estuvimos con base en eso resolviendo el problema una vez entendido de qué estaba pasando con el calcio. Entonces se dan cuenta que es difícil. Es difícil si no tienes un buen invernadero y te quieres manejar invernadero, que nada más es un invernadero con puro plástico alrededor, vas a tener problemas de este tipo. Aparte de las altas temperaturas que afectan directamente a la planta y
en cuanto a la viabilidad del polen y todo ello, aparte de eso, pues. Bien, este es el calcio. Dejemos el calcio. Si tienen otra pregunta, es el momento de hacerla, porque vamos a entrar ahora al magnesio. Veamos de parte de... Ya no, ya- yo igual García González. A ver, adelante. De que Emma dijo que era más aprovechable el calcio en la planta, ¿cómo lo aprovecha más? ¿En el suelo o en la aplicación foliar? Mira, como nos confiamos más en el flujo transpiratorio para transportar el calcio, es mejor solucionarlo vía suelo desde el principio en cuanto a poner algo quelatado si sabemos que se nos va a presentar, se ha presentado ese problema en épocas anteriores, en los cultivos anteriores, ponemos algo de quelato desde el suelo para que sea por todo el xilema que se redistribuya, porque cuando lo hacemos vía foliar, nosotros suponemos y confiamos en que de la hoja lo van a trasladar vía floema al fruto. Es diferente trasladarlo de la raíz, o sea, el suelo raíz, vía xilema al fruto. Hay conexión directa. No demanda tanto, por eso no sube tanto, pero si ya lo ponemos quelatado, subirá. En cambio, confiar que del xilema vía, que de la hoja vía floema lo transmita, solamente bien protegido. En ese sentido... Entonces, Adelante, adelante. entonces en papa, entonces el cultivo de la papa es mejor de vía foliar, ¿no? Para que sea trasladado por medio de xilema hacia el tubérculo. No se puede por el floema, sí, pero por el xilema no. El xilema no baja. Todo por el problema. Exactamente, por el floema. Pero tiene que ser con sus cargas satisfechas, es decir, quelatado. Ese es el problema del calcio, que está muy fuerte. Como el que la... Exactamente, hay muchos quelatos en el mercado. Para micronutrientes, sobre todo, se espanta cada día el uso de los quelatos, ¿no? Así queremos hacerle con el calcio, para redistribuirlo de manera más eficaz. Ok. Aunque tú me dices al tubérculo, pero... Gracias, profe. No, pero en el tubérculo, yo estaba pensando en el fruto, en el tubérculo ya está más directamente con el calcio en el suelo. No hay tanto problema en ese sentido, tiene una vía un poquito más directa. No, yo digo los frutos. Sí, está muy cercano del suelo, entonces ahí... Sí, los frutos, ok. Sí, en los frutos es a donde es más Profe, necesario. ¿De parte de quién? de Beltrán. ¿Qué dices, Beltrán? Yo sí tengo una pregunta, profe. Bueno, en mi experiencia con el cultivo de tomate existía una deficiencia de calcio y precisamente pues era el Blossom End Rot, pero a pesar de que le aplicábamos calcio vía foliar, aún así había problemas y no se solucionaba pues esa enfermedad. Entonces quiero que me diga el por qué a pesar de aplicar calcio vía foliar no podíamos corregirlo. A reserva de que puedas decir más información, uno pudo haber sido porque no se solucionó de raíz. La raíz es... Profe, antes de que continúe, Sí. también en el fertirriego también se aplicaba calcio. De hecho, estaba en sustrato que era fibra de coco. Sí. Entonces, estamos de acuerdo que aunque haya calcio en el sustrato, en el medio de crecimiento, de todas maneras se nos va a presentar, como tú lo mencionas, ¿no? Ese es el problema del calcio. Entonces, habrá que corregir el flujo transpiratorio primeramente para que el calcio que presentaste y que aplicaste vía solución nutritiva pueda ascender de manera más libre. Después, posiblemente la fuente que elegiste ante ese problema no estuvo quelatada. ¿No recuerdas qué fuente es? Pues era en la solución era nitrato de calcio, profe. ¿Cierto? Pero foliar. O no aplicabas foliar. Sí me dijiste que aplicabas foliar, ¿no?
Sí, profe, vía foliar sí era quelatado y teníamos una conductividad eléctrica mayor a 2.5. En el sustrato. Ajá. No recuerdo si era en el sustrato o en la solución. Bueno, en el sustrato regado con la solución, pues. En el extracto del sustrato, de la pasta de saturación del sustrato. Es la solución realmente. En ese sentido, entonces, yo a lo que apostaría es que no estaba completamente solucionado la transpiración. Por eso se resistía en llegar hasta la parte final de las inflorescencias. Porque como transpiran tan poquito, y luego si le cierras por alguna desviación de la humedad, altas o bajas. Entonces yo creo que por eso se detenía. Y la otra que faltaría sería vía nitrato de calcio, les decía, digo, vía raíces, también aplicarle algo de quelatado para que tuviera más efectividad su traslado por todo el xilema hasta los frutos, que sí tienen comunicación directa para el abastecimiento de agua. Sí tienen, no tan fuerte como las hojas que están transpire y transpire y transpire, se jalan bastante, ¿no? Entonces, para que no se fuera quedando en el camino el calcio, también desde la solución foliar aplicarle algún quelato, EDTA, TTPA, o fulvatos o aminoácidos. Profe, Mande usted, ¿de parte de quién? bueno, déjeme ver si entendí lo que sucede aquí. El chiste es que se debe aumentar la transpiración de la planta. No, normalizar la transpiración de la planta. Bueno, aumentarla puede ser. Bueno, ¿y eso cómo sería? Por ejemplo, sería no abrir no activar los abanicos ni abrir las cenitales. No, al revés. Cuando hay aire, la transpiración se hace normal. Bueno, pero es que ya ve que se pone más fresco el ambiente adentro, baja la temperatura. Ajá. Si baja la temperatura adentro, entonces también la transpiración va a bajar. Entonces sería un ambiente normal que se puede encontrar ese cultivo de jitomate fuera del invernadero, esa sería una transpiración normal. Dentro es que se combinan humedad relativa del ambiente, control de temperatura, que en ocasiones hace que la disminución de la transpiración sea evidente. Entonces no tanto cerrar, porque si no vas a aumentar la temperatura del interior del invernadero, y eso puede ser también que reaccione la planta a que baje la transpiración, cierre los estomas, pues, porque se pueda combinar alta temperatura, alta humedad relativa. Por eso necesitas que el aire circule, no hay otra, tiene que circular el viento. Y aún así se presentaba bajo esas características. Sí, profe, pues de hecho en un invernadero de esos ni siquiera alcanzamos a sacar la media tonelada por semana. Porque todos los frutos se quedan, además de pequeños, pues con la pudrición apical. Sí, entonces estaba grave. Entonces, no exploraron ustedes si desde la base, también digo, desde la otra base, desde el abastecimiento, si estuvo bien calculado la cantidad de calcio en la solución nutritiva. Es decir, en ocasiones para el jitomate lleva más inclusive calcio que potasio, como 250 partes por millón o cuánto. Desde ahí, luego la fuente, es decir, que vaya con un quelato, y luego normalizar la transpiración en el ambiente, es decir, que esté circulando el viento para que sea una transpiración normal y no se acumule la temperatura ni la humedad ambiental, no se concentre, porque también baja en esas circunstancias ante un estrés. No tanto acelerarlo, si lo puedes acelerar la transpiración, qué bien, pero sin estresar la planta. Que tenga suficiente humedad en el sustrato. Posteriormente, airear la planta, puedes aumentar un poquito la temperatura para que transpire, pero no la humedad relativa que te impida que te baje la transpiración, sino nada más la temperatura, no tan lejos que se entorpezca el metabolismo de la planta, lo que llamamos la fotorrespiración y todas las respuestas que tienen las plantas ante temperaturas tan altas. Entonces ahí sí es algo delicado encontrar la transpiración adecuada dentro del invernadero.
Yo supongo que tienes algún control dentro de los invernaderos, algo de control de las variables del ambiente, porque el maestro no tenía nada. Nuestro invernadero de vidrio, que estaba ya por prepa, unos invernaderos de vidrio a un lado del de fitotecnia, grandotote, hasta donde estaba el de suelos. En ese conocí el Blossom and Rot en el 80 y tantos. Pero sí lo pudimos solucionar. Entonces te di unas ideas para ver si no se te vuelve a presentar. Si no, tenemos que encontrar la razón del cálculo de la solución nutritiva en calcio. ¿Está bien, Luis Ernesto? Muy bien, pasamos entonces a magnesio. Esa es otra cosa, ¿eh? En cuanto a la planta se refiere. A diferencia del calcio, el magnesio sí se mueve. De las partes viejas a las partes jóvenes. Por lo tanto, tenemos 4 nutrimentos móviles en la planta. 4 nutrimentos móviles. Nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. Son los únicos que tienen capacidad de movilización. No sé cómo se coló el magnesio, pero se pudo colar. Porque esta es una respuesta evolutiva de la planta ante la necesidad de la supervivencia de la especie. Si en un ambiente le toca desarrollar una especie vegetal que tenga escasez de nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio, tendrá una segunda oportunidad a removilizar los nutrimentos de las partes viejas, estas partes viejas a las partes jóvenes arriba. En un principio, este estuvo verde completamente. Crecieron los nuevos retoños de arriba, ya no había magnesio en el sustrato, en el suelo, se movilizó el magnesio de aquí, se desnaturalizó, por lo tanto, toda la clorofila y se envió ese magnesio para la parte de arriba, con la esperanza de que produzca semilla. Entonces, esa es una respuesta evolutiva. Entonces, recuerden, ¿qué nutrimentos son móviles en la planta? No hay otros, ¿eh? Son esos 4. ¿Cuáles son los nutrimentos móviles dentro de la planta? Ana Leticia. Nitrógeno. A ver, entonces, el que iba a intervenir, ¿quién es? No, profe, que siga la compañera. Oh, pues, ya ves, Ana. ¿Sí estás, Ana? Ana Leticia. Sí, profe, aquí estoy. Buena tarde. ¿Cuáles son los nutrimentos móviles dentro de la planta? Nitrógeno, potasio también. Ya van 2, faltan 2. El fósforo. 3. Ya Y van el 4. Exactamente. El que estamos viendo. Por eso están las manifestaciones de la deficiencia allá donde están. Y su coloración tiene que ver con las funciones del magnesio. Pues sí. Se absorbe como catión y tiene una de las grandes funciones, ser parte estructural de la molécula de clorofila en el centro. En el centro. Por lo tanto, si hay falta de magnesio, inmediatamente faltará la clorofila. Por lo tanto, se pondrá amarilla y a eso le decimos clorosis. Vamos a ver otra clorosis similar a esta, donde se observa mejor las partes viejas, que nosotros la indujimos con nuestras actividades. Se indujo
con nuestras actividades, con nuestro manejo de la fertilización. De los tres grandes cationes, por ser cationes, participan en la activación enzimática. Asimismo, los micronutrimentos, por ser cationes, por ejemplo, el hierro, el cobre, el zinc, el manganeso, el níquel, tienen que ver con activaciones enzimáticas, ser cofactores en la activación enzimática. En el caso de el magnesio, en las enzimas involucradas en la fotosíntesis para la captación y forma de la luz y formación de los primeros carbohidratos. La rubilosa bifosfato carboxilasa, asimismo de la ATPasa. El potasio tiene muchísimo que ver con el movimiento de esta molécula energética, ATP, y su desdoblamiento para liberar energía. En esta síntesis, en esta activación enzimática tiene que ver con la síntesis de proteínas. Pero un aspecto que me gusta remarcar es este. Participa en el transporte de fotosintatos. Eso lo dijimos para el potasio, pues son los dos grandes transportadores. También se habla del boro, pero no es así que digamos como estos dos. Estos sí son dos grandes transportadores. Y por lo tanto, hemos visto que en ausencia de magnesio, los órganos demandantes de fotosintatos son los que sufren más. Frutos para rellenarse de azúcares. Semillas para rellenarse de almidón. Y raíces para poder crecer y desarrollarse con carbohidratos energéticos. Entonces el magnesio está en la fotosíntesis. Precisamente captando en el proceso de captación de la luz solar y pues por su posterior transformación e incorporación en compuestos, para la elaboración de compuestos, está el magnesio participando. Con todo su trasiego del ATP al ADP, ATP, ADP, ahí el magnesio está estimulando esas enzimas para desenrollar el ATP, libere un fosfato en energía, después se forma ADP, luego de ese se forma ATP en ese círculo. Necesario para manejar esa energía captada en la luz, captada en la clorofila de la luz que ingresa. Pero donde se distingue sobremanera el magnesio en ese transporte, primeramente en la hechura, aquí es en la hechura de los carbohidratos. Y después sacarlos de ahí, de la hoja, mandarlos al xilema. En la membrana es a donde tiene la mayor influencia en la transportación y ya después se los deja el potasio. Se los deja el potasio. Ahí precisamente desdoblando el ATP, creando potenciales energéticos que hagan posible que pueda salir el azúcar y posteriormente ingresa el potasio para transportar la sacarosa hasta los sitios de demanda, es decir, de la fuente a la demanda se va a ver interrumpida en ausencia o en deficiencia más bien de magnesio y de potasio, de los dos. Y los que menos competencia producen son las raíces. Le ganan los frutos y las semillas. Jalan más eficientemente esos fotosintatos que las raíces. Por eso sucede lo que está aquí. Ya esto lo hemos visto en el capítulo respectivo de enraizamiento. Lo volvemos a mencionar. Miren ustedes, aquí está una planta normal. Una planta con deficiencias de potasio. Una planta con deficiencias de magnesio y una planta con deficiencias de fósforo. ¿Cuál deficiencia provocó el menor desarrollo de raíces? Con base en lo que se observa
en la foto. ¿Cuál? El magnesio. La de magnesio. ¿Fue más crítico? Dos cosas. La hechura de los azúcares, pero sobre todo en la fotosíntesis, pero sobre todo la salida de las células de la hoja al xilema, al floema, para ser transportados a donde se requiera. Eso fue más afectado, de tal forma que los pocos azúcares que logró construirse en deficiencia de magnesio, aquí está la deficiencia de magnesio, abajo, y acá arriba está más verde. Claro, no tanto, aquí sí está más fuerte. Aquí está, pero esta hoja está totalmente dañada ya de deficiencia de magnesio. Lo poco que se logró de construir de carbohidratos se quedó en la hoja. El 99% se quedó aquí. En cambio, y solamente de los construidos, 1% logró llegar a la raíz. Y si no le das de comer, ¿cómo quieres que crezca la raíz? Tienes que darle de comer para que crezca. Le siguió el potasio. En cambio, ven ustedes el fósforo, sucede una cosa rara. No rara, pues, en el sentido de que a contrapié de los demás, pues. A contrapié tanto de la suficiencia de todos los nutrimentos, la partición que hace de los azúcares, el 16% se lo lleva a la raíz. Cuando hay deficiencia, pues no llega casi nada de fósforo y potasio. En cambio, acá, en la partición que se hace, la raíz se lleva una mayor proporción que cualquiera de las otras condiciones. ¿Qué les parece? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué decimos entonces que el fósforo es para enraizar? Es algo muy común. Los productos se venden que el fósforo para el enraizamiento, que el enraizador lleva un montón de fósforo, etcétera, etcétera. Porque supone ese producto que la deficiencia más común es la de fósforo y que al solucionar la deficiencia de fósforo, el enraizamiento se va a recuperar como cualquier deficiencia, si fuera de magnesio también, si fuera de potasio también. Eso es lo que se supone. Pero si no hubiese deficiencia, no habría el efecto de ese fósforo para enraizar más. Como si lo hay, si agregamos hormonas enraizadoras. Como si lo hay, si agregamos ácidos fúlvicos. Entonces hay como una mala interpretación del papel del fósforo y el enraizamiento. Y tiene que ver con lo que está sucediendo aquí. En deficiencia de fósforo, las plantas, la mayoría, responden. Pero en deficiencia de fósforo no responden en deficiencia de magnesio ni de potasio. Responden. Y aquí está la respuesta. De lo poco que se logró captar de la fotosíntesis, manda una gran proporción hacia las raíces. ¿Cómo le hace, no? Para saber qué hacer si no manda nada, ¿no? O si manda, o qué manda, o cómo le hace. Pues esa es la cuestión de la nutrición completa. ¿Para qué lo manda? Para que la raíz crezca en deficiencia, de tal forma que pueda explorar un mayor volumen de suelo y pueda acceder a más fósforo, sabiendo que este no se mueve. Entonces, sacrifica en deficiencia de fósforo el crecimiento de la parte aérea por la raíz. Pero esa es una respuesta en la deficiencia. Cuando presenté estas cosas en un curso de enraizamiento, del establecimiento del sistema de raíces, uno de los asistentes, ingeniero, me dice que si podía hacer lo siguiente. Dice, bueno, entonces lo que puedo hacer para que mi planta aumente las raíces es tener unas ligeras deficiencias de fósforo
para que aumenten las raíces y asimismo, una vez aumentados, ya la puedo fertilizar y también va a captar más agua. Le dije, pues no te vayas a pasar al promover ese enraizamiento en deficiencia porque se está sacrificando la parte aérea por la raíz. Se está sacrificando y puede ser que tu rendimiento final quede comprometido. Entonces hay que encontrar el justo medio. Yo les decía, mejor no lo hagas. Es algo similar a aquello que también sucede cuando dices, doy un estrés de humedad para obligar a la planta a que la raíz se introduzca más y busque agua por todas partes. Es lo mismo un estrés por fósforo y la planta manda a buscar más fósforo con más raíces. Pero eso es diferente a mencionar que el fósforo se asocia de forma directa con el enraizamiento. Pues aquí lo pueden ver ustedes, ¿no? Es la segunda raíz, casi compite con esta. Y está en deficiencia de fósforo. Casi compite con esta, la normal. ¿Qué les parece este juego de la nutrición para con el enraizamiento? ¿Alguna duda sobre esto? Entonces solucionemos la deficiencia de magnesio, tipifiquémosla en las hojas más viejas. Más que coloración roja, he visto más lo que mostré al principio. Aquí está, miren esta. Cómo va degradándose la clorofila para surtir de magnesio la parte alta. Esta es cómo va degradando para surtir la parte alta. Y esta, que decíamos, la vamos a retomar cuando veamos un análisis de los tres cationes al mismo tiempo: potasio, calcio y magnesio. Aquí se creó la deficiencia de magnesio por un antagonismo con el calcio. Aquí menciona esto, solamente lo he visto en una foto. Hoja con niveles bajos de magnesio son muy susceptibles a la alta intensidad de la luz. CACMAC me presentó en una ocasión en donde estuvimos coincidiendo en un curso. Él estaba atendiendo todo lo de la nutrición. Yo estaba con el lado de las cálculos de las dosis. Presentó una bonita foto sobre eso. Es decir, a una hoja normal le puso, no, más bien una hoja que ya estaba para deficiencia de, como esta, de magnesio, pero antes de que fuera tan deteriorada. Esta ya está muy deteriorada. Cuando iniciaba, pues, le puso una cartulina con el símbolo de magnesio, Mg, recortado las letras. Se le dejó avanzar y avanzar y avanzar en la luz, como cualquier planta en luz, como es en este caso. Parece que cultivo es frijol. Se puso en la luz y al final destapó esa letra y se quedó marcada la letra en la hoja. Es decir, donde estaba la sombra, no se presentó la deficiencia tan fuerte, no le afectó tan fuertemente que el resto de la hoja. A eso se refiere con esto. Son muy susceptibles a la alta intensidad de la luz. No se dañó tanto. Muy probablemente se refiere a eso, a que en la fotosíntesis, entonces, la hoja, las pocas clorofilas, yo creo que o es una incidencia directa que afecta en otras cosas, toda vez que no hay clorofila para que las absorba. Si a estas hojas les hubiese puesto una tira de un lado a otro, esa permanecería un poco verde y lo demás con estas clorosis. Es algo curioso. Puede tener que ver con que la luz está acelerando la degradación porque no hay quien se la coma, no hay quien la aproveche. Esto está afectando de forma directa
a los componentes celulares que no la absorben, más bien los daña por fotooxidación. Esto es lo que aquí menciona. Y esto es lo que ya hemos visto. Y aquí comenzamos con lo que decíamos ya, manejando de forma conjunta los tres cationes, potasio, calcio y magnesio. Habíamos comentado que el potasio podíamos darle un suplemento, hasta hicimos cálculos de una fertilización foliar, pero eso nos obligaba, como lo vamos a remarcar aquí, nos obligaba a mantener el calcio y magnesio en buen nivel para que esa dosis de ese suplemento de calcio, de potasio, no afectara la absorción de calcio y magnesio. Porque puede afectar la absorción de calcio y magnesio o cualquiera que se encuentre de los tres en cantidades altas, puede dañar la absorción del otro que se encuentra en cantidades bajas. Podemos entonces, con nuestro manejo, inducir deficiencias de potasio, calcio y magnesio. Por eso debemos de manejarlo de forma conjunta, el análisis. Ya lo hicimos de potasio de forma individual, ahora metámoslo a la discusión, que sería para el lunes, es hoy lunes, el martes, mañana vamos a ver la tarea de potasio, entonces sería el jueves. El jueves ya vemos el análisis conjunto de potasio, calcio y magnesio, de lo que estamos hablando de el antagonismo entre ellos. Preguntas, ahorita solamente lo dejamos hasta aquí, hasta magnesio en la planta. Yo tengo una pregunta, profe. Adelante. Hace rato comentaba que el nitrógeno, el fósforo, potasio y magnesio son elementos móviles en la planta, pero el hecho de que sean móviles en la planta no quiere decir que el suelo los retenga, o sea, o sí el suelo puede retener estos nutrientes o las partículas. Es independiente al hablar de movilidad en el suelo y movilidad en la planta. Son entes independientes porque puede suceder lo mismo en la movilidad en la planta a partir de una solución nutritiva sin nada que ver con el suelo. O movilidad en la planta, no obstante que el fósforo no se mueve en el suelo, pero sí se mueve en la planta. Entonces son situaciones independientes. Lo único que podríamos decir, podría conectar la movilidad dentro de la planta con la movilidad en el suelo, es cuando por movilidad en la planta se puede distribuir más rápidamente el nutrimento que es absorbido en la raíz, de tal manera que crea ese gradiente, crea casi valor cero en la charola, que es la pared celular, de tal manera que tiene que ser surtido rápidamente por difusión. Esa sería la única conexión, pero todo, podríamos decir, eso sería más bien como una especie ya de particularidades. Lo general es que son situaciones independientes lo uno de lo otro. Sí, profe, muchas gracias. ¿Qué más, muchachos? ¿Tú quién eres? El de... Soy Castro Martínez, Ricardo. Ricardo, gracias, Ricardo. Sí, profe. Usted. Otra pregunta. Se agradecen las preguntas. Se agradecen las preguntas, sobre todo de los que no han podido participar, como yo, Asael Josafat. Asael. Mande, profe. ¿Preguntas, Asael? No, yo creo que ninguna, profe. ¿La clase pasada no estuviste, Asael? Sí estuve, pero tuve varias como... Pasa es que se me iba la señal por ratos. Bueno. ¿Por qué me preguntó? Bueno, es que no supe. Te pregunté la vez pasada. Es que me estuvo sacando el internet bastante.
Bueno, finalmente, Pedro Juan, ¿estás ahí? Pedro Juan. Sí, profe. Muy bien, Pedro Juan. ¿Preguntas, Pedro Juan? No, profe, todo bien. Bueno, qué bueno que esté todo bien. Entonces, sería todo por el día de hoy y nos vemos mañana. Con su tarea, por favor. La discutiremos mañana. Que tengan ustedes buena tarde. Ya hasta mañana. Sale, profe, nos Muchas vemos. gracias, profe. Buen día. Profe, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Cheque. Ya salte, cheque.